distrofia muscular? Porque aunque es una enfermedad rara, sí sucede mucho en México. Sí, sobre todo está subdiagnosticada. O sea, ¿no le dan? Sí, y el problema es que además se confunde con otras enfermedades que pudieran simular ser distrofias. Es que en general las distrofias musculares son un conjunto de enfermedades en sí, en las que son hereditarias, en las que se hereda una proteína del músculo anormal y entonces afecta el trofismo. El trofismo es la nutrición, el mantenimiento del tamaño y del funcionamiento normal del músculo. Entonces una distrofia ese término se refiere a una alteración del trofismo del músculo, es decir, del tamaño, del volumen, de la masa del músculo. Por ejemplo, si nosotros hacemos ejercicio en un gimnasio, levantamos peso, con el paso del tiempo tendremos hipertrofia, es decir, aumento del volumen del músculo. Y si tenemos una enfermedad, un yeso en el brazo, claro, esa es una hipotrofia. Eso es por desuso, así es. Pero el problema en las distrofias hereditarias, las distrofias musculares, es que ocurre ese enflaquecimiento del músculo no por desuso, sino simplemente porque tienen proteínas anormales dentro del músculo. Nosotros, todas nuestras proteínas que componen nuestro cuerpo tienen un gen respectivo y ese gen es el software, es la receta de cocina de cómo deben nuestras células de hacer esa proteína. Entonces, si heredamos una receta mal hecha, nuestra proteína va a estar mal hecha y por lo tanto va a funcionar anormalmente. O sea, los genes tienen mal la receta para fabricar las proteínas necesarias para tener músculos sanos. Exactamente. Y con eso naces. Con eso se nace, sin embargo, no se manifiesta necesariamente desde el nacimiento o en la niñez. Y no hay prueba de tamiz que te diga si este niño tiene distrofia muscular o no. Podría haber prueba de tamiz, pero son tantas las distrofias musculares, en realidad, hay más de 30 y cerca de 50 si tomamos en cuenta los subtipos de distrofias musculares. Entonces, en realidad, unas aparecen desde el nacimiento, otras aparecen durante la niñez, otras son evidentes hasta la etapa adulta, que son las que más nos cuestan trabajo porque uno asume que se trata de otro problema muscular. Incluso se confunden con fibromialgia, con polimiositis, que es una enfermedad reumatológica autoinmune del músculo, con enfermedad de Pompe, por ejemplo. Vamos a comentar eso más adelante, pero el punto es que en los adultos nos generan también mucho problema. Cuando el niño empieza a tener problemas del neurodesarrollo, es decir, para alcanzar esos hitos o esas etapas que debe de alcanzar un bebé normalmente, pues a veces es más sensible, la comunidad exactamente es más obvio para darnos cuenta que tiene algún problema. A ver, el niño parece mentalmente bien, pero el niño no camina, se cae, tropieza, no se sienta, no se sostiene adecuadamente, la cabecita no la sostiene. Entonces es evidente que el niño tiene un problema muscular. Pero hay otras distrofias, de hecho las más comunes, en las que el niño luce normalmente, aunque ya nace con el defecto, pero durante el desarrollo de su niñez empieza a tener problemas tales como caídas frecuentes, problemas para levantarse de las sillas, para correr, para hacer deporte. O sea, es el clásico chiquillo que cuando está en la educación física o en deporte, pues prefiere quedarse sentado, prefiere quedarse ayudarle al maestro a hacer otras cosas que no tengan que ver con deporte, porque hacer una sabe educación que le cuesta. Física, ahí te va el regaño de tus papás y nadie sabe que lo que tienes es distrofia muscular. Exactamente, y camina normalmente. Entonces muchas de las veces el niño que camina normalmente, pues se piensa que le faltan plantillitas, que tiene chuequitas las piernas, y entonces es muy común que antes de llegar con el pediatra o el neurólogo pediatra, pues lleguen con el ortopedista, ya le ponen unos zapatos de Frankenstein con unas plantillas enormes, antes de que ya sea más evidente que tiene problemas musculares. ¿Cuándo ya es más evidente? Bueno, al niño ya pararse de la silla le cuesta trabajo, levantar los brazos para enjabonarse la cabeza, para peinarse, para dejar cosas en estantes que están superiores a su cabeza. Entonces ya cuando pasa eso ya es más evidente y pues ya es obvio que tiene algún problema muscular que a menudo amerita los estudios que hay que hacer. Pero explica una cosa, Erwin. ¿Qué le pasa al músculo? El músculo pierde volumen porque se estresa, empieza a tener daño en su trofismo, en su nutrición, en el mantenimiento de su volumen. Dependiendo la proteína mutada, es decir, el gen que codifica esa proteína que está mutada, es la implicación clínica y por lo tanto cuando aparece esa distrofia. La proteína que falta depende de cómo va a afectarse ese músculo. Exactamente, y depende mucho de si esa distrofia va a aparecer desde el nacimiento, en la niñez o más adelante. Y son diferentes proteínas, no es la misma. O sea, pero es un músculo poco volumen. Exactamente, y débil. Aguado, o sea, débil. Así es. Flácido, frágil.
Así sin fuerza, sin energía. Sí, pero es muy, a veces es muy evidente ya cuando está avanzado el problema. ¿Qué pasa? Que nosotros, sobre todo, por ejemplo, en los adultos, nosotros escondemos con nuestra ropa, pues, algunos de nuestros defectos, ¿no? Y escogemos aquella... Es más que nada, ¿no? Así es, y el exceso de tejido en ciertos lados donde no nos gusta, ¿no? Pero también esconden la debilidad muscular. Entonces, muchas de las veces no nos damos cuenta en el adulto, y bueno, si no hace tampoco una actividad física tan demandante como para que nos demos cuenta, si somos sedentarios, pues ni te das cuenta. La persona usa sus sombreras, por ejemplo, en sus sacos, y entonces no se da cuenta que tiene pérdida de la masa muscular de la región de la cintura escapular, decimos nosotros, es decir, del anillo óseo que está abajo de las axilas. Entonces, el deltoides, que es el músculo principal del hombro, pues empieza a enflaquecer, pero no nos damos cuenta porque pues la persona usa hombreras, chamarras, etcétera. ¿Pero por qué te puede dar distrofia muscular tan grande? Puede darte, tú ya naces con ese defecto, pero esa proteína a menudo lo que hace es hacer que el músculo resista con el paso del tiempo. Por ejemplo, hay un tipo de distrofias que vemos mucho nosotros en los adultos ahí en el instituto que se llama distrofia de cinturas. La distrofia de cinturas es una falta de fuerza en la cintura escapular y pélvica. Las personas tienen problemas para levantarse, para levantar los brazos, por ejemplo. Siento que tienes distrofia, Rebeca. No, yo tengo un problema en la rodilla. Cintura. Bueno, a veces luce como una persona con problemas de rodilla o de cadera, por ejemplo. ¿Ya? Pero ya hay debilidad. O sea, entonces, debilidad. Hay debilidad y enflaquece ese músculo. Entonces, ¿por qué aparece en la adultez? Bueno, pues porque estas proteínas lo que hacen es que la membrana de la célula del músculo se ancla junto con otra a partir de esas proteínas. El paciente dura muchos años, incluso hasta la adultez, después de los 50, 60 años, incluso podemos diagnosticar algunas distrofias o más. ¿Por qué cursa con pocos síntomas durante la primera etapa? Porque esa proteína lo que hace es ayudarle al músculo a que resista el ejercicio físico, el estrés de estirarse, de acortarse, de contraerse, y con el paso del tiempo se va perdiendo la masa muscular. Ya entendí. Entonces, por eso aparece hasta en la adultez. Uno diría, pero ¿por qué un problema genético hereditario no se ve desde 60 los años niños? Después, claro. Exacto. Es por eso. Tiene que ver con eso. Oye, ya, agárrense, porque ahora sí, agárrense. Dame la lista de síntomas de niños entre 3 y 6 años, que es cuando más se les puede notar. Sí, entre 3 Para y que 6 estén años, ojo al Cristo ustedes. Lo más común es una marcha de patito anormal, empiezan a andanear de un lado a otro, decimos es una marcha en vaivén, la cintura se mueve mucho para arriba, para abajo, es decir, hay una marcha de pato o en andaneo o de vaivén. Problemas de caídas frecuentes. O sea, son niños torpes. Así es, para un tipo de distrofia como la distrofia de Duchenne, caminan ellos de puntitas, empiezan a caminar puntitas porque tienen débil los músculos de la parte de adelante de las piernas, de las extremidades. Entonces ellos, para compensar, empiezan a caminar de puntitas. Y entonces el músculo de los sóleos, o sea, los chamorros, los gemelos, empiezan a hipertrofiarse, se empiezan a hacer grandes, como una persona, un futbolista, una persona así, pero en realidad los niños, los bebitos o los chiquitos están débiles. Empiezan a tener caídas frecuentes y empiezan a tener problemas para levantarse de la cama. Por ejemplo, los levantamos nosotros tomándolos del brazo y el niño, su cabeza queda más tiempo atrás hasta que se incorpora y se sienta y entonces ya la echa para adelante. Y luego ya tienen problemas como para lavarse la cabeza, subir las cosas saltar, brincar, jugar. O sea, esencialmente nos damos mucho cuenta con los niños con las caídas. A veces unas distrofias muy al inicio se confunde con un niño perezoso, ¿no? Y entonces el papá piensa que lo que pasa es que el niño es perezoso y no, lo que pasa es que el niño se fatiga pronto. Ahora, pero perdóname. Sí, esto es un tema muscular y en la cara hay más de 50 músculos. ¿Esto tiene que afectar la cara también? Es muy interesante. No todas las distrofias afectan la cara, pero sí hay distrofias que afectan la cara. Por ejemplo, tenemos una distrofia que ocurre en los adultos que se llama facio-escapulo-humeral, en la que empieza a debilitarse los músculos de la cara, entonces los párpados se caen poquito, empieza a ver una cara como decimos nosotros, cara de puchero, así, con los labios hacia adelante, como una persona enojada lucen, porque los músculos empiezan a caer, entonces cae la cara, cae la expresión facial y lucen como una persona aburrida o enojada o disgustada. Y en realidad pues no es tal. Hay otra distrofia que se llama oculofaringia, en la que caen los párpados, hay
ptosis, decimos, o caída de los párpados, más problemas para la deglución, para la fonación también. Sí, claro, es un músculo voluntario. Exactamente. ¿Y la respiración, doctor? Y la respiración se afecta muy frecuentemente en muchas distrofias musculares, sobre todo en la etapa adulta. Desgraciadamente, las distrofias musculares más comunes en nuestro país ocurren en los niños y son debidos a mutaciones de una proteína que se llama distrofina, que origina la distrofia de Duchenne y la de Becker. Los niños con distrofia de Duchenne, desgraciadamente, tienen acortada muy significativamente su esperanza de vida porque fallan los músculos de la ventilación. Otras distrofias que ocurren en los adultos tienen menos probabilidades de causar problemas de ventilación. A ver, pero entonces, ¿cuáles son? Duchenne, has dicho Becker, has dicho congénita. Así es. Pero hay 50. ¿Cuántas hay? Cerca de 50, si tomamos en cuenta las subvariantes, la mayoría de los textos dicen arriba de 30. Por eso, pero estas tres, Duchenne, Becker y congénita, ¿qué son las más comunes? No, Duchenne y Becker sí son las más comunes. Congénita es un poquito menos común porque Duchenne y Becker no es evidente desde el nacimiento. Esa es hasta después de los 3 años se empieza a notar. La congénita sí. La congénita, desde bebé, el niño tiene problemas para succionar la leche, tiene problemas para la alimentación, tiene reflujo, tiene problemas con el movimiento, es un niño que luce flácido. Los bebés, los recién nacidos, tienen aumento del tono muscular, o sea, tienen reflejos con tono muscular aumentado, eso es lo normal. Pero estos bebés con distrofias congénitas pueden nacer flácidos. Es una causa muy común, las distrofias congénitas, de algo que en inglés se llama floppy baby, ¿no? Es un bebé desguanzado, digamos. Claro. Y ubican el reflejo de Moro, ¿no, cuentavientes? Cuando ustedes le van a cambiar el pañal a un bebé, que los bebés abren los brazos en cruz como tratando de agarrarse de algo porque ya no tienen el perímetro que les da como la sensación de a dónde termina el mundo y a dónde empiezo yo. Así es. Que tenían en el útero de su madre. Ese reflejo de Moro me imagino que no se ve en las distrofias musculares congénitas. Exactamente, se ve muy discretamente o no se ve en lo absoluto. Es un reflejo como de paracaidista, decimos, ¿no? Claro. O sea, es como si que aventáramos un gato al aire, ¿qué va a pasar? Va a hacer ese gatito abrirse. Entonces el bebito, justo cuando lo levantamos, cuando ya no siente el soporte sobre su cama, hace este reflejo de paracaidista, ¿no? Abre los brazos. Sí, de me voy a caer. De me voy a caer, claro. Entonces, los niños con distrofias congénitas tienen este reflejo ausente o no es muy evidente porque tienen bajo tono muscular. Claro. Ahora hablemos de la distrofia de Becker. La distrofia de Becker es también debida a una mutación en el mismo gen que da la distrofia de Duchenne. Lo que pasa es que es una mutación más leve, lo cual hace que la persona tenga los síntomas o muy leves o más tarde en la vida. Las dos enfermedades son heredadas por la línea materna, o sea, son ligadas al X. Es decir, nosotros los varones somos los afectados porque tenemos un cromosoma X y uno Y, no tenemos dos opciones como la mujer que tiene dos X, ¿no? Entonces, una mujer, existen muy pocas mujeres con enfermedad de Duchenne o de Becker, porque la única probabilidad de que tenga, las únicas probabilidades de que tenga Duchenne o Becker una mujer es que sea producto de un padre afectado y de una madre portadora o afectada, por ejemplo, y esas combinaciones son difíciles. Entonces hay pocos casos. O bien un fenómeno que se llama mosaicismo genético, que son fenómenos raros, pero en general los niños, los menores con Duchenne o con Becker, pues son varones, ¿no? Claro. ¿Y Duchenne? Duchenne también es heredada por una mutación. Los dos son mutaciones en proteínas que se llama distrofina. Y es mucho más severa la Duchenne que la Becker. Más tempranamente se presentan los síntomas. Uno de nuestros finalistas en Enchúlame el Changarro, que es esta iniciativa que tenemos en W Radio, justamente para impulsar a las pymes, es Genos Médica. Y nos acaba de escribir Melania diciéndonos que ellos tienen el diagnóstico molecular de distrofias. Exactamente, ellos lo tienen. ¡Felicidades, Genos Médica! ¡Bravo, finalista de Enchúlame el Changarro! Sí, a ver, cuenta. Ellos tienen de Duchenne y de otras distrofias también. Sí, oye, y a ver, ¿cómo se diagnostica?
Lo primero es, evidentemente, notar esos síntomas, hacer una evaluación médica para saber que esta persona tiene un problema muscular. Ojo, muchos problemas musculares tienen esos mismos síntomas. Por ejemplo, la enfermedad de Pompe, que es una enfermedad hereditaria, que es una enfermedad que no es una distrofia muscular, es una enfermedad que ocurre como consecuencia del déficit de una enzima que nos ayuda a usar los azúcares del músculo, un azúcar que se llama glucógeno. Entonces empieza a acumular, empieza a fallar ese músculo y las personas físicamente lucen como una persona con distrofia. Es también un problema muscular, pero no es una distrofia. Okay. Las personas con polimiositis, por ejemplo, que es una enfermedad reumatológica autoinmune que ataca al músculo, lucen como una persona como distrofia. Entonces, o bien una persona como distrofia puede pensarse que tiene polimiositis cuando no es cierto, ¿no? Entonces, existen muchísimas confusiones porque estamos entendiendo cada vez más. Hay más avances médicos, hay diagnóstico ya molecular en México para muchas distrofias, entonces ya podemos avanzar. Nosotros entonces el diagnóstico lo basamos en una sospecha clínica, que es lo más importante y lo que más falla, porque muy comúnmente nos equivocamos los médicos. ¿Pero a qué doctor hay que llevarlo? Idealmente debe de ser un médico que tenga especialización en enfermedades musculares. Puede ser un rehabilitador, por supuesto, también podría ser el diagnóstico, un neurólogo, por supuesto. Sin embargo, los reumatólogos, pues evidentemente, como ven problemas musculoesqueléticos, también tienen sensibilidad para detectar esto. Y lo ideal es que sea también multidisciplinario. Pero no le esperes a tu ginecólogo. Sí, porque bueno, probablemente no está en su competencia. Sí. ¿No? Si nota algo raro y dice, mira, yo te veo que te paras raro, yo veo que caminas raro, sí hazte evaluar, ¿no? Entonces, lo ideal es que también pidamos la opinión de todos. No es nada raro actualmente que, por ejemplo, tengamos pacientes compartidos, los reumatólogos, los neurólogos y los rehabilitadores, para que veamos, a ver, ¿tú qué opinas? Porque este paciente luce para mí como distrofia, pero no quiero que vaya a ser una polimiositis, que esa tiene tratamiento y casi cura. Pero la distrofia tiene tratamiento pero no cura, entonces es fundamental hacer la diferenciación. Que lo vean varios. Entonces después de eso hacemos exámenes. Hay exámenes de laboratorio muy simples que incluyen la mayoría de los laboratorios en la famosa química sanguínea de muchos elementos, que se llama CK o CPK. Es una enzima que se produce en el músculo y que comúnmente, no siempre, pero comúnmente se eleva en las enfermedades musculares, sobre todo en las distrofias. No es específico de distrofias, por supuesto, pero sí es muy comúnmente asociado a músculo. Así es. ¿Y qué más? ¿Biopsia del músculo? Sí, la biopsia de músculo es fundamental porque con la biopsia de músculo nosotros tenemos información de cómo luce eso al microscopio. Incluso se pueden hacer pruebas funcionales en ese músculo. Desgraciadamente no tenemos muchos centros donde la realicen o muchas personas que la sepan hacer adecuadamente y la sepan procesar adecuadamente, pero afortunadamente existen centros como el nuestro, el Instituto Nacional de Nutrición, que lo hacemos y que en colaboración con otros centros podemos nosotros analizar ese tejido para dar un buen diagnóstico. Y por supuesto el diagnóstico molecular. Cuando nosotros evaluamos un paciente decimos, a ver, este paciente luce como un paciente con distrofia de cinturas, o como con enfermedad de Pompe, o como polimiositis. Entonces nosotros le pedimos las pruebas apropiadas. Si es una enfermedad hereditaria del tipo distrofia de cinturas, por ejemplo, pues pedimos el diagnóstico molecular apropiado, de acuerdo a lo que pensamos. Desgraciadamente algunas distrofias, entre ellas se parecen mucho. Las de cinturas, que son debidas a más de 15 genes, pues es muy difícil poder decir nada más con el examen físico, esta persona le va a faltar la disferlina, no, esta persona le va a faltar el sarcoglicano. Claro. Entonces, ahora dependemos mucho de paneles genéticos, justamente de análisis moleculares, donde nos ayuden a ver cuál es el gen. Oye, y dime una cosa, ¿qué tratamiento hay? ¿Qué futuro hay? Las distrofias, bueno, dependiendo del tipo de distrofia es el manejo. Por ejemplo, en distrofias hereditarias como la distrofia de Duchenne o de Becker, la terapia con análogos de la cortisona, con corticoides o esteroides, modifica mucho incluso la expectativa de vida y el tiempo para el desarrollo de la dependencia de la marcha. Es decir, si un niño con distrofia de Duchenne le damos cortisona temprano, la probabilidad de que siga caminando hasta los 14 años todavía es más alta. En cambio, si no le damos cortisona, rara vez el niño sigue caminando después de los 12 años. O sea, después de los 12 años, a menudo, si no le damos nada de tratamiento, el niño se queda en una silla de ruedas a partir de ese tiempo. Entonces, la cortisona, que pareciera que nada tiene que ver
Claro. Con una distrofia muscular hereditaria, en realidad nos ayuda mucho en muchos tipos de distrofia. También manejamos el dolor, es importante el manejo del dolor y sobre todo el tipo de ejercicio que pueden hacer. Porque mientras que hay unas distrofias en las que les recomendamos ejercicio aeróbico, en otras está contraindicado. El estiramiento muscular es sumamente importante, por ejemplo, en la distrofia de Duchenne o de Becker es sumamente importante que haya estiramiento muscular porque empieza a haber acortamiento. En otras distrofias como distrofias de cinturas también, el estiramiento muscular. Y entonces el tipo de ejercicio que recomendamos es diferente y la terapia de rehabilitación, o mejor dicho, de mantenimiento físico, es diferente de acuerdo al tipo de distrofia. Por eso es importante que se hagan asesorar por gente que sepa. Oye, se me acaba de prender el foco. Sí. El corazón es un músculo. Por supuesto. ¿Y luego? También falla en algunas distrofias. No en todas, pero en la distrofia de cinturas, por ejemplo, no falla el corazón. En la distrofia de Duchenne o de Becker puede fallar. En la distrofia miotónica casi siempre falla el corazón. Entonces, dependiendo del tipo de distrofia. No tiene que ver si es músculo voluntario o involuntario. No tiene que ver. No hace distinción. Exacto. Lo que tiene que ver es que sea músculo, llamamos nosotros, estriado. Y el músculo estriado es el músculo que nos mueve los esqueletos, el esqueleto y el corazón. Claro. Entonces, dependiendo de la mutación o la proteína faltante es la implicación. Hay proteínas que faltan y entonces falla el corazón junto con el músculo esquelético, es decir, el que mueve el cuerpo, pero otras veces nada más se afecta el músculo esquelético. Entonces, depende mucho del tipo de distrofia. Hay distrofias que no causan esencialmente ninguna falla ventilatoria, es decir, problemas del diafragma, problemas para respirar, y otras que sí. Unas que dan mucho problema de deglución y de fonación, cambia mucho la forma en que las personas, el tono de voz, por ejemplo, en algunas personas y en otras no. Entonces depende mucho. Las distrofias se confunden con muchísimas cosas, hasta con problemas de reflujo, claro, por decirles algo. Oigan, pues yo nomás te quiero hacer una última pregunta, Erwin. Sí. Con todo lo que tú sabes, ¿no eres hipocondriaco? No. No, soy una persona sana, claro, psicológicamente. O sea, tú eres una enciclopedia andando. Yo estaría nerviosísima de toda la información. No, y no me practico muchos estudios. Yo jamás me he hecho algunos estudios. Entonces, si no tengo síntomas, pues ¿para qué? Igual con mis pacientes. Si no hay síntomas, pues ¿para qué? Pues ¿para qué? Oigan, si quieren contactar al doctor Erwin Chiquete, que es una eminencia, es doctor en ciencias, especialista en neurología, investigación nacional de el Sindicato Nacional de Investigadores. Del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Está en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.53 Subirán, integrante activo de la Academia Mexicana de Neurología. Está en Médica Sur. Su consultorio es el 56 53 29 91, 56 53 29 91.